Bueno, buenas tardes, profes, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien de salud como siempre. Hoy nos acompaña el profesor Robinson Cardona y bueno, los dejo en compañía de Robinson. Robinson, el escenario es tuyo. Vale, gracias, Kate. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Muy bien, Robinson, muchas gracias. Súper bien, mira, me alegra bastante. Yo les cuento, y tenemos un reto bien interesante en estas 4 horas, básicamente 1 o 2 semanas, y es llevar esas ideas que ustedes tienen de innovación educativa a un perfil de proyecto. Ese es el objetivo de este encuentro. Obviamente vamos a partir de unos árboles de problema que ustedes ya habían compartido. Ahorita vamos a profundizar sobre el tema y acotar algunos conceptos muy cortos, porque la idea es poder pasar a grupos pequeños para acompañar ese proceso de diligenciamiento del formato. Siendo así, bienvenidos a uno de los últimos módulos, porque la idea es justamente, dentro de esta primera sesión, obviamente entender el concepto de proyecto desde la estructura, orientar la formulación paso a paso, ¿sí? Y para la próxima sesión, es decir, dentro de 8 días, el ejercicio es hacer una presentación de todos los proyectos. A todos nos vamos a escuchar para poder mirar qué podemos dar de realimentación. Vamos entonces entrando en materia. Ustedes saben, muchos de acá yo creo que son hasta expertos en este tema. Cuando uno habla de un proyecto, estamos hablando de una intencionalidad. Y esa intencionalidad obviamente busca que cada uno de ustedes pues desarrolle una forma estructurante con un inicio y un fin de una iniciativa, en este caso de una innovación educativa. Cuando nosotros hablamos del proyecto, pues obviamente no nos podemos perder de la óptica de que es algo que se debe planificar, que debe ser concreto, que debe tener relación entre sus objetivos y sus actividades, y que obviamente tenemos que vincular un recurso y un tiempo. Para efectos de estos proyectos de innovación educativa, adicionales estamos invitando a que conecten un reto, que entendemos como una necesidad, problema u oportunidad de su unidad académica o administrativa en el caso que aplique. Entendemos que ese ejercicio básicamente nos va a permitir, desde la óptica de la innovación social, una mejora. Y cuando hablamos de mejora, digámoslo, siempre yo digo una cosa, es cuando hablamos de mejora no significa nuevo, significa que eso que voy a hacer para ese contexto o en esa situación es una novedad que me permite resolver esa situación. Ahora, de pronto puede que sea nuevo, ¿sí? Y sería maravilloso si fuera nuevo, pero ese no tiene que ser el objetivo final. Yo, dentro de mi proceso formativo, soy psicólogo, tengo una maestría en educación y otra en gestión de ciencia, tecnología e innovación, y actualmente pues soy el coordinador de la línea de fomento a la innovación del programa de gestión tecnológica y pues profesor de cátedra de estos temas en otras dependencias académicas. Yo les invitaría a que sea muy dialogados. Yo tuve la oportunidad, profes, de estar viendo sus ideas, sus iniciativas, y también tuve la oportunidad, obviamente, de conocer algunos de los árboles de problemas que compartieron. De hecho, trataré de esa parte pasarla muy rápido porque la idea es concretar hoy. Concretar, obviamente, esa construcción y ojalá, y no se nos olvide, durante esta semana, si ustedes como equipo, aunque hay aquí equipos de una personita, pero no importa, requieren del acompañamiento para esa escritura, de una, nos programamos. Este ejercicio de la estructuración de este proyecto, nosotros lo hemos pensado en que esa planeación o esa invitación que estamos haciendo desde la innovación educativa debe invitar a implementar acciones sociales, individuales o grupales. Es decir, tiene que entender la lógica, obviamente, del contexto en el que se va a desarrollar esa innovación educativa. Y ese entendimiento de esa lógica me debe permitir, obviamente, que generen cambios significativos en este tema específico que estaremos hablando del sector educación. ¿Qué esperamos nosotros? Que al final, obviamente, que promoviendo estas acciones de creatividad, de emprendimiento e innovación, podamos tener soluciones que sean replicables. ¿Qué significa replicables, profes?
que lo que usted está pensando para un contexto específico, o sea, resolver un problema detallado, ojalá podamos llevarla a otras dependencias académicas, que una buena documentación nos permita, por ejemplo, presentar la convocatoria de innovaciones didácticas que tiene la Vicerrectoría de Docencia. O, ¿por qué no? ¿Sí? Encontrar algún tipo de ejercicio investigativo que nos permita ir evolucionando desde el conocimiento este tipo de ejercicios. La CEPAL, cuando habla de un proyecto, si nos vamos por la línea más tradicional, nos habla de que es una sistematización de actividades. Y cuando se habla de una sistematización de actividades, también coincide en que estamos hablando de un tiempo específico y que estamos hablando de recursos. Dentro de este ejercicio de innovación educativa, hay una cosa con respecto a esos recursos, y es que nosotros somos convencidos de que los proyectos de innovación se hacen de manera colaborativa. Es decir, que siempre habrá que tener recursos frescos y obviamente recursos que hacen parte de un concepto que se conoce como capital inteligente. Cuando hablamos del capital inteligente, hablamos de tres cositas. Número uno, obviamente, vamos por lo más fácil, plata, recursos frescos. Número dos, capital relacional. ¿Qué es el capital relacional? Es los vínculos, las relaciones que usted puede tener que favorecen el proceso de difusión de su posible innovación educativa. Y el tercero, no menos importante, se refiere al capital humano. Aunque a mí a veces me da como tedio cuando uno habla de capital humano, realmente nos referimos a las personas que están involucradas dentro de esta organización en términos del conocimiento técnico que tienen. Es decir, que realmente lo que usted sabe le permite resolver ese reto o problema que usted identificó, ¿sí? Otros como MinCiencias, porque MinCiencias ya nos meten en el plano del proyecto de innovación, es lo que habla, o lo que habla MinCiencias es que es poner en un marco de proyecto un producto, proceso, metodología de comercialización u organizacional, algo que sea significativamente mejorado. Yo tengo mis reservas, pero siempre pongo esta definición, porque si se dan cuenta, no le da la sensación que le habla más como a la línea empresarial, ¿sí? Pero sucede, y ahorita vamos a ver que en el ámbito de la educación hay unos tipos de innovación que pueden ser obviamente entendidos en que lo que usted hace sea una metodología, sea una innovación en currículo, sea una innovación en evaluación, en didáctica, etcétera, puede ser entendida como un producto. Entendiendo ese producto como el conjunto de conocimientos que usted compila para entregarlo a través de que sea un servicio que está ofreciendo o está entregando o un bien, es decir, un algo tangible. Y ahí es fundamental poder entender justamente si ese fin de producto realmente lo podemos articular con la problemática que vamos a trabajar. Obviamente, los procesos de proyectos tienen unos ciclos. Ustedes saben, hay una fase inicial de identificación del problema, que es justamente en lo que ustedes fuertemente han trabajado, reconocen, saben, y porque me imagino ustedes han experimentado en cada una de sus ideas qué ha sucedido con ellas. Obviamente hay una fase de diseño y elaboración del proyecto, que es como la formulación, luego la implementación y obviamente la evaluación final. Uno podría decir, obviamente, que dentro de estos ejercicios nuestra pretensión es al menos llegar a la fase de diseño y elaboración del proyecto, para que como resultado de este curso, este diploma, ustedes queden con un documento que sea factible de analizar para futuros ejercicios. Entonces yo sé que muchos se habrán preguntado, ¿cuál es ese formato? ¿No se han preguntado eso, profes? Permítanme, yo me salgo de acá y les muestro más en detalle el formato del proyecto que ustedes van a entregar. El formato que se va a entregar dentro de este ejercicio es un formato simple en términos de que lo que queremos es tener un perfil de proyecto. Tiene dentro de su estructura 11 tópicos. El primero, obviamente, tiene que ver con quién diligencia el formato, cuál es el equipo de trabajo, quiénes van a jalonar estas iniciativas. Y nos interesa fuertemente que para efecto de estos datos generales, usted nos diga a qué unidad o dependencias pertenece y qué áreas de trabajo están. Cuando hablamos de las áreas de trabajo nos referimos obviamente a los conocimientos que tiene y el rol que ocupa usted dentro de esa dependencia académica.
Luego viene un ejercicio de identificar el contexto, que es básicamente entender esa situación que usted ha identificado como problemática, como que hay una necesidad de trabajo o una oportunidad del sector de la educación. Aquí lo que esperamos obviamente es tener un pequeño diagnóstico que permita a las personas que lean este perfil de proyecto hacerse una idea de cuál es la situación actual que ha llevado a que usted haya identificado un reto en este ejercicio de innovación educativa. Con base en ello, el componente 3, básicamente lo que nos invita es a determinar cuáles son los objetivos, es decir, qué es lo que usted quiere lograr como objetivo general y específico, y luego nos va a hablar del tipo de innovación, que ahorita les voy a explicar cuáles son los tipos de innovación en el ámbito de la innovación educativa, junto con el ámbito de la gestión de innovación. El punto 6 nos habla del alcance. Nos interesa, y este es un punto súper relevante, nos interesa saber desde ustedes cuál es la pretensión con la propuesta que van a diseñar. Es decir, si yo lo que quiero es diseñar ambientes de realidad aumentada, de enseñanza, en alguna disciplina específica, ¿hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta la sistematización de unos contenidos, un curso, un pregrado. ¿Qué es? Para poder nosotros también saber ese alcance, cómo lo podemos o mesurar en fases o entenderlo en torno a un proyecto a más largo plazo. Luego viene un asunto de los antecedentes. En innovación nosotros siempre decimos que todo tiene una historia. Las innovaciones casi todas parten de situaciones previas que pueden ser mejoradas. Ustedes dirán, es muy sencillo. Por ejemplo, el que hoy en día tengamos un celular como este es sencilla y llanamente la necesidad humana de la comunicación, que no necesariamente inició con un aparato tecnológico. Él empezó obviamente con el ejercicio del ser humano de hablarse uno a uno, luego de hablarse a distancias y después de poder sostener comunicaciones que le permitieran a él obviamente tener contacto con otros pueblos, otras comunidades, y así sucesivamente pasamos del lenguaje hablado, del lenguaje por señales de humo, luego la comunicación escrita, después pasamos a herramientas como el telégrafo, el teléfono, luego el viper, ahora el celular, la internet, etc. Entonces casi siempre las innovaciones van siendo como mejoras a una necesidad específica, en este caso, como les estoy poniendo el ejemplo de la comunicación del ser humano. Eso es lo que quisiéramos saber, obviamente, en el ámbito del sector educativo. ¿Qué ha pasado antes? Si usted dice, ve, es que el problema, voy a inventar una cosa, yo quisiera fomentar en la relación plana entre estudiante y docente para aumentar un proceso de diálogo reflexivo dentro del aula que le permita al estudiante aprender de manera colaborativa, integrarse al ejercicio de aprendizaje. Y usted dijo, mi curso voy a proponer que voy a usar un método de aprendizaje que hoy está de moda por este tema de la virtualidad, que es el aula invertida, ¿sí? Y entonces usted dice que eso le facilitará, digámoslo así, la apropiación de los conocimientos y obviamente la dinamización en aula de generar diálogo de saberes o conectar a medida que el estudiante obviamente adquiere conocimientos previos que lleva al aula de clase, generar una dinámica diferente en torno a una materia que sea bien compleja. Por ejemplo, yo en psicología hay una materia que se llama psicometría. Todos los psicólogos que estudian psicología piensan que nunca van a ver números en la vida y cuando llegan a la materia mía es como más o menos como si se le hubiera presentado a la persona que nunca hubieran querido haber conocido. Entonces uno puede decir, con habla invertida las personas llegan con un conocimiento previo donde dinamiza y obviamente disminuye esas barreras de aprendizaje. ¿Sí? Siendo así, entonces la gran pregunta es, ¿qué ha pasado antes? ¿Cómo ha funcionado esa materia en mi caso de psicometría? ¿Cómo se ha brindado? ¿Qué es una evidencia de que efectivamente el aprendizaje no se daba y por qué usted cree que eso es un reto para resolver? Esta mañana estamos haciendo el lanzamiento de un espacio de Ideatón para responder a los retos de la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Y básicamente, para construir los retos, la primera pregunta no es cómo de mal está el sistema de salud, sino qué han hecho, qué ha pasado, qué formas legales, económicas,
de mejoras en contratación han hecho para saber eso que no podemos volver a repetir. Para eso nos sirven los antecedentes. Luego, obviamente, viene el ejercicio de la metodología que va a depender de lo que usted quiera proponer, un cronograma, las actividades, que es el componente 10, y un presupuesto. Ese perfil es el que esperamos, obviamente, ustedes verán en 8 días, hacer una pequeña socialización. Yo les creé unas carpeticas, ya mismo les voy a enviar un link con un ejemplo. La verdad, este es un ejemplo de un PAI que presentamos a Vicerrectoría de Investigación, pero que nos sirve específicamente para ilustrar lo que esperamos que ustedes puedan entregar como finalización de este diploma. Básicamente son 5 paginitas. Ahí disculpan esto que no se ve, pero yo les colgué el Excel de donde salió el proceso de cronograma y de presupuesto, de manera tal que tengan como una especie, yo creo que a veces uno con ejemplo es más fácil como estos ejercicios de aprendizaje. Yo quisiera saber si hasta acá hay alguna inquietud o pregunta, porque ya vamos entrando cada vez más en materia. Les voy a enviar mientras tanto al chat el link de la carpeta donde por equipos, como están viendo en sus pantallas, va a estar una carpeta donde la idea es que van a ubicar los que enviaron, obviamente, el árbol de problemas, su árbol de problemas, el formato de Excel, el de Word con el ejemplo y el de Word limpio, es decir, el documentico que ustedes van a diligenciar. Si quieren pueden prender micrófonos, profe, no se preocupen. Se parece mucho a Proyecto UPE. Sí, profe María Teresa, sin tanta, porque es una premisa, no tanta profundidad en términos de que tengan que tener muchos antecedentes legales, ¿sí? Pero sí, tiene un buen parecido. La profesora Miriam nos va a contar algo. Miriam Bastidas, profe. No. No, bueno, listo. A mí me contaron entonces, un pajarito me contó que hay 9 iniciativas en este grupo, ¿sí? De hecho, cuando estaba comprendiéndolas cada una, vi que hay 2, hay una que se parece. Estamos hablando de experiencias de aprendizaje remoto. Yo quisiera que rápidamente alguno integrante del equipo me cuente cuál es el problema, cuál es el reto que quieren responder. Vamos en orden con el primer equipo, Lina, Edwin y Juan. ¿Cuál es el reto que quieren responder con el tema de experiencias de aprendizaje remoto? Hola, buenas tardes. Hola. Habla Edwin Mora. ¿Qué más, Edwin? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias, profesor. Nosotros con este tema, lo que hemos identificado es que existe como la pandemia nos llevó a que tuviéramos que hacer aprendizaje remoto, ¿cierto? La urgencia. Pero aún así entendemos que el aprendizaje remoto sirve como complemento para la educación presencial. Entonces sentimos que debe haber una sinergia, como un diálogo entre esas dos formas de enseñanza, entre lo presencial, pero apoyarse también con la parte del aprendizaje remoto. Entonces queremos enfocarlo, lo delimitamos para la parte de cursos que tienen laboratorios, ¿cierto? Entonces, porque por ejemplo, el aprendizaje remoto para esos cursos que son prácticos se vuelve un poco complejo. Entonces, es mirar qué tenemos en el entorno, pues, qué se ha realizado ya al respecto y cómo podemos mejorar, digamos, una propuesta al respecto. Ok, si entendí bien, entonces, estamos pensando en cómo dar soporte a la nueva realidad, donde la persona tenga presencialidad, pero también herramientas virtuales. Sí, señor, porque igual nosotros vamos a tener que retornar pues a la presencialidad, ¿cierto? Pero el aprendizaje remoto se convierte en una herramienta para fortalecer el aprendizaje. De hecho,
los cursos, pues las materias tienen unas horas presenciales, pero también tienen unas horas individuales, donde el aprendizaje remoto puede aportar mucho al estudiante. Súper, Edwin. Les pido un favor a Lina, Edwin y Juan. Si ustedes se paran en su perfil o en el nombre de ustedes, les va a aparecer como una etiqueta en azul donde hay 3 punticos. Al darle clic en los 3 punticos, usted puede renombrar su nombre. Le ponen el número 1, porque ahorita vamos a ir a grupos pequeños para hacer más fácil ahorita el ejercicio. Ah, perfecto. Listo. Sí, profe. Aquí donde dice participante, renombrar, entonces digamos... Exacto. Pone 1, Edwin, uno, Andrés Mora. Y el nombre. Exacto. Porfa, les pido el favor a todos para que ahorita vamos directamente al grano. El equipo Robin, perdóname, si quieres, les comparto a los profes el link del documento de la conformación de equipos para que se nombren con el número que aparecen ahí, ¿o qué? Ya se los compartí. Sí. Bueno, igual aquí lo pueden ver y muy importante también en paralelo, mientras que vamos conversando este tema, estos retos, en el chat yo les compartí una carpetica, que creo que es la misma, no es diferente. En la carpetica, en la antepenúltima que hay, ahí usted va a ubicar su carpeta. Entonces el grupo 1 tiene una carpeta propia para que vaya familiarizándose con ella. A ver, la profesora Mayra y Miriam, narrativas transmedia. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad, profes? A ver, no sé si Mayra se encuentra en la sala, pero voy a ir contando lo que nos pasó a nosotros y lo que queríamos trabajar también en esas narrativas transmedia es la aceptación por parte de docentes y estudiantes de la virtualidad como una herramienta de aprendizaje en las áreas de la salud. Nosotros nos vimos convocados con esta virtualidad que empezó pues en marzo a un paro que nos hicieron los muchachos porque estaban en una postura de que la medicina, porque somos del área de la salud, se aprende en la presencialidad y con el paciente. Y cuando vieron que el asunto se prolongó, pues decidieron entrar a la virtualidad, porque no es mucha la aceptación, digamos, de profesores y de estudiantes de la virtualidad en el área de la salud. Entonces, nuestra propuesta era fundamentada en esa aceptación por parte de docentes y estudiantes de la virtualidad como una herramienta de aprendizaje para enriquecer, digamos, la práctica, que de todas maneras sabemos que hay cosas que tienen que ser presenciales, pero cómo enriquecer la práctica desde esto. Teniendo en cuenta entonces también que se pueden adquirir elementos con otras didácticas de la virtualidad, como son videos, como son conferencias, escuchar a otros, sin menospreciar pues la actividad práctica. Y vimos que el problema es esa tradición que hemos tenido también desde la presencialidad, porque siempre se ha dado digamos, con el paciente ahí, con la familia, en el área clínica. Y entonces encontramos que también hemos tenido dificultades en acceder al paciente. Ya no podemos estar en la ronda 10 estudiantes o 15 con un docente frente a un paciente también, porque ha emergido un paciente como sujeto con derechos. O sea, aún sin esta virtualidad que nos tocó, ya veníamos teniendo una dificultad para los campos de práctica, donde en una ronda puede estar un docente con 5 estudiantes. En una cirugía puede estar el docente que está en la cirugía con 1 o 2 de los estudiantes y no ese grupo tan grande observando. Entonces también esto, mejor dicho, fue como una estocada también a esto de ese sujeto que emerge con derechos. La responsabilidad también del estudiante que tiene frente a su formación en esa educación reversa, digámoslo así, cómo él se tiene que preparar también para hacer la formación de otros. Entonces, estos son como los fundamentos que tenemos nosotros en esa narrativa transmedia para poder enfocarnos en este problema de la virtualidad, de la aceptación de la virtualidad para estudiantes y profesores del área de la salud. Excelente, profe. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer un ejercicio que viene haciendo la Universidad del Bosque, pero para el área de enfermería, no de la medicina específicamente, pues, donde estaban involucrando temas de realidad aumentada y ejercicios de simuladores en 3D.
Obviamente hay un pequeño problema que no se ha resuelto y es el tema de las gafitas para la simulación, son muy costosas. Sí. Pero bueno, me gusta, ya entiendo, entonces estamos centrados en el tema del área de la salud, con el paciente, con la posibilidad de tener contacto, incluir asuntos de la virtualidad en esa enseñanza, como Y mediación. sobre todo la aceptación de los profesores y de los estudiantes, porque de los dos bandos no tenemos una aceptación plena. Claro. Como te dije, pues del ejemplo, nosotros tuvimos un paro a la virtualidad cuando todo esto empezó, que se demoró como 4 o 5 semanas, hasta que los muchachos vieron que esto iba para largo y dijeron, bueno, vamos empezando con virtualidad y luego vemos qué se hacen con las prácticas. Sí, sí, y más en una lógica educativa en la que muchas veces decimos que la práctica y la teoría están tan distantes y ahora que volvemos a la teoría. No, súper, súper interesante, muy pertinente. Bueno, equipo 3, los profesores Diana Lucía, Edwin, Jorge, Iván Castrillón y Jorge Enrique Tobón. ¿Qué tienen para contarnos sobre el reto que tiene el proceso de evaluación? ¿Hay alguien del grupo? Los asustaste, Robin. Así de terrible fue la cosa. No, mentira, yo no sé. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. Qué pena que casi no se me quita el micrófono. Tranqui. Yo sí estaba pensando, yo me va a tocar hacer la sesión de invocación que uno siempre hace como profe. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Pueden hablar? Sí, hablándole al... Ahí es donde uno se siente con un computador, ¿cierto? No se Sí, sí. Bueno, entonces pues lo que nosotros definimos como problema era precisamente todo alrededor pues, de la evaluación que hay, pues ese fue dentro de unas temáticas, un ejercicio previo que se hizo, profe, fue el ejercicio de la evaluación y cómo ser un poquito más flexibles en la evaluación. En el grupo estamos el profesor Edwin y yo, que somos de la facultad de, qué pena, por delante, que somos de la facultad de ingeniería, y están los otros dos profes Jorge, que son de ciencias exactas. Y bueno, siempre nos hemos caracterizado porque pues son facultades en donde se presentan trabajos, pero donde la gran mayoría son exámenes con parciales, ¿cierto? O bueno, de pronto pues prácticas en laboratorios. Entonces, esto fue pues realmente lo que nos movió a plantear y a proponer pues, pues a hablar un poquito más de evaluación, porque también esta situación de contingencia pues nos ha abierto pues, sí, a pensar en otras maneras, podríamos decirlo así, en otras maneras de evaluar. Entonces, el problema que veíamos central, o así pues, lo empezamos a denominar, es el proceso de aprendizaje que da en un segundo plano cuando se emplean metodologías de evaluación tradicionales. Como causas, la falta de liderazgo para trabajo en equipo de los estudiantes, el desconocimiento de nuevas estrategias de evaluación por parte de los docentes, planeación inadecuada de los cursos por parte de los profesores, falta de acceso a recursos tecnológicos por parte de la comunidad académica. Y como efectos, estudiantes con el interés de aprobado, el docente ejerce su autoridad de forma policial, lo llamábamos así, probablemente lo vayamos a cambiar. Se pervierte la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Como tercer efecto, gran efecto, porque pues inicialmente hicimos como una lluvia de ideas, pero creemos que se pueden clasificar en estos 3 grupos. Ok. Ahí podríamos perfilar mucho mejor el problema para poder saber si estamos hablando del método, de las metodologías, si estamos hablando de lo sumativo, del proceso, de la evaluación colaborativa. Pero, de verdad, yo creo que aquí hay unos profes de la Facultad de Educación, el sistema de evaluación y la virtualidad ahora, con mayor razón, a todos nos ha puesto como a repensar cómo reimaginar que realmente el estudiante puede encontrar los insights para poder decir, hey, sí entendí. Y que trascienda obviamente esa forma conductista de evaluar, eso es verdad.
Me queda súper claro. Profe, y Sí, aquí, como usted decía, son cosas que nosotros sabemos que en otras facultades sí son más empleadas, que quizás en las facultades en donde nosotros trabajamos, sí vemos que hay incluso compañeros que decían, no, es imposible hacer la clase virtual, o cómo vamos a hacer ahora, porque cómo le va a hacer un parcial, o que no, todos se me conectan para el parcial, cuando habían estudiantes que no tenían posibilidades de conexión. Pues yo, de hecho, tuve una estudiante que bajaba cada 8 días a un pueblito cercano a descargar las cosas de las clases. Pues allí esto nos llama que hay que moverse de maneras diferentes frente a esta evaluación, ¿cierto? sí, deben Entonces, sí, cambiar va las más que todo herramientas. hacia ese sentido, profe Robinson. Excelente, no, súper bien. De hecho, por ahí Vicedocencia sacó un curso autodirigido sobre evaluaciones, muy interesante, si lo pueden hacer. Trabaja todos esos asuntos. Muchas gracias, profes. Equipo 4, Josué Álvarez, la profesora Ángela María Múnera y la profesora María Teresa Londoño. Bajos niveles de interacción y sociabilidad. Este a mí me llamó bastante y poderosamente la atención. Bueno, buenas tardes, profe. Pues nosotros básicamente tenemos una cuestión relacionada pues, con la baja participación de estudiantes, específicamente en el semillero de investigación y administración deportiva. Tenemos unas causas probables, pues porque hemos visto que los chicos no quieren estar ahí. Pues hemos tratado pues como de hablar con ellos para saber también cuáles son esas cuestiones. Y pues efectivamente hay una poca articulación de temas reales, hay falta de claridad en la difusión del conocimiento, hay pocas estrategias pedagógicas y didácticas, los chicos no están motivados y hay una mala percepción sobre la investigación y esto pues efectivamente ha generado una apatía. Entonces también hay una cuestión que la relacionamos un poco con esa necesidad de la traducción del conocimiento, cómo traducir esas cuestiones de pues de la ciencia a una cosa real para poder transformarlo y traducirlo en acciones netamente prácticas para que los chicos se motiven, porque entonces ahí ya hay una cuestión relacionada con el bajo desarrollo de procesos cognitivos y de pensamiento crítico, entonces los chicos no ven una posibilidad en el semillero como un proceso de formación, de formación investigativa que permite pues como un conocimiento adicional y un desarrollo también relacionado con ese tema de la calidad de la educación superior, sino que lo ven algo como muy forzado, no lo ven realmente como una estrategia en la que se familiarizan con unas etapas de la investigación, en unos problemas que sean como en sus cuestiones reales, sino que lo ven más como algo forzado, porque realmente no hemos podido saber cómo traducirles, también lo trabajamos como en el término de traducción del conocimiento, no hemos sabido cómo llegarles de manera real a los chicos, y eso es lo que ha hecho que ellos estén desmotivados y pues la participación de los chicos específicamente en este semillero es muy baja. Profe, pregunta, ¿alguno de ustedes participó del diploma de agilismo que se hizo para semilleros o de sus estudiantes? No. No, ok. Bueno, si algo después conversamos, porque uno incluso de los objetivos es lo que mencionaba profe ahorita, de cómo hacer que la investigación no sea, o sea, sea apropiable y que sea complementaria o percibida como complementaria en los procesos formativos de los estudiantes y sacar unos resultados muy interesantes. Lo podemos hablar luego, profe. Muy bien, entonces, niveles de interacción y sociabilidad, estamos hablando de investigación, semilleros, muy bien. Profe Carlos Andrés Acevedo, sistematización del diploma de lenguajes para la permanencia, red en lectura, escritura y oralidades para la UdeA. Bueno, buenas tardes, profe. Buena tarde a todos los demás compañeros y compañeras. Yo tengo pues como definido más o menos este asunto para trabajarlo dentro del proyecto, pero a su vez hay otro que me está llamando poderosamente la atención, entonces no sé por cuál decantarme. No Cuéntenos, obstante, como decimos en buen paisa, cuéntenos el problema que aquí se lo decantamos. Bueno, entonces, el problema que expongo acá gira en torno a que por allá en el 2016-2017, la Vicerrectoría de Docencia, junto con el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades,
del cual hace parte pues, la profesora Colombia Hernández, y quien fue pues como la que impulsó y ayudó a dar vida a esta convocatoria, pues buscó incentivar o apoyar iniciativas que trabajaran el tema de la lectura, la escritura y la oralidad en la Universidad de Antioquia. No obstante, pues a esa ayuda que se les prestó, las iniciativas no lograron trabajar de manera conjunta o articulada. Entonces, la idea es que se pueda configurar una red con esas iniciativas o con otras nuevas que estén en la actualidad para conformar una red de lecturas, escrituras y oralidades. Entonces, bueno, ahí tengo como que ese sería como el problema, la desarticulación a nivel de las distintas iniciativas que se ocupan del lenguaje, de la enseñanza del lenguaje, y que pues eso puede obedecer a múltiples causas, entre ellas pues considerar que el lenguaje no es importante en la formación académica. Un momento, yo pido por acá silencio. Tranquilo, profe. Bueno, entonces, como les venía diciendo, profes, qué pena, pues hay múltiples causas, y una de ellas puede ser considerar que el lenguaje no es importante en la formación académica y en la permanencia universitaria. La otra es que puede considerarse que el lenguaje es un objeto de estudio que le pertenece a una unidad académica en particular. La otra es creer que un curso de lectoescritura al inicio de los programas académicos es suficiente. Y otro problema, u otra causa, pues es que la universidad funciona como una suerte de estructura arbórea, ¿cierto? Cada parcelita funciona como por su lado, y son muy pocas las ocasiones donde se presentan como escenarios de trabajo colaborativo. En esa medida, pues la idea sería que se conformara un dispositivo que permitiera articular todas estas iniciativas y que a su vez permitiera avanzar en la construcción de una política en lectura, escritura y oralidad para la Universidad de Antioquia. Pero como les decía ahorita, no obstante, yo tengo como también otra idea, y es a partir de un trabajo que viene realizando el Centro de Lectura, Escrituras y Oralidades con un seminario que denominamos Seminario Integrado, y que congrega varias de las estrategias que tiene el centro. La idea es poder como presentar, sistematizar esta experiencia para presentarla como un asunto de innovación educativa, en tanto pues que está congregando varias de las iniciativas con las que trabaja este Centro de Lecturas y Escrituras. Pero básicamente, profesor, eso es lo que tengo como planeado hasta el momento. Excelente, profe. A los que me han ya dado su respuesta, ahorita van a darse cuenta cuando vamos avanzando en el tema, yo les voy a hacer varias invitaciones. Una de ellas, fundamental, incluso el BUPE lo pregunta, ¿qué quiere lograrse? O sea, ¿qué cosa cambia con su iniciativa y sin ella? Es decir, si no hacemos lo que ustedes están proponiendo, ¿qué pasaría? ¿Seguiríamos igual? Obviamente no, deberíamos de seguir igual, porque lo que ustedes nos están brindando como alternativas de proyecto es para volver que lo que se está haciendo en el tema, por ejemplo, del aprendizaje remoto, en la enseñanza en la medicina, en las formas de evaluación, faciliten, obviamente, moldear un poco mejor ahora que en la situación en que andamos ese diálogo de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces es muy importante que vayan haciendo también esas reflexiones, ¿vale? No piensen por ahora, y es una invitación, no piensen por ahora en cómo sería la solución, cómo sería la salida. Traten de quedarse por ahí solamente como en dónde está la situación problemática. Este preámbulo lo doy porque este grupo 6 es el que se me pareció justamente al grupo 3, pero es obviamente porque dicen evaluación, ¿no? La profesora María Araceli, Cristina López, Luz Astrid Velázquez y la profe Olga Francisca Salazar. Cuéntenos ustedes qué la evaluación están asumiendo como reto. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Hola. ¿Qué más? Buenas tardes, Robinson. Buenas tardes para todos. Efectivamente, pues somos nosotras 3, ya no 4, porque la profe Luz Astrid nos comentó que tenía un inconveniente. Entonces estamos trabajando Araceli, la profe Olga Francisca y yo. No quiero ser como muy repetitiva, pero estamos muy en la misma tónica del equipo 3.
es como que todo este tema del trabajo así virtual nos confrontó al tema nuevamente de evaluación. Ah, Entonces, ese es el problema puntual. Entonces, casi que en lo que más nos estamos enfocando es la efectividad de la evaluación. ok. Creemos que ese es como el reto pues que uno como docente tiene, como bueno, si mis evaluaciones sí son efectivas, si sí evalúan lo que debería, cómo se debería, si esta evaluación que adapté de otra área del conocimiento sirve en la mía o no, o para los chicos de este semestre o no, o para esta asignatura o no. Entonces, ese es el tema central, como la efectividad de la evaluación. Ok, pero entonces sí hay una buena variación, porque entendí ahorita que el proceso de evaluación que se está pensando en el primero va más hacia las herramientas usadas. Este es Sí, más hacia la pregunta de cómo yo valido que sí se dio sí. efectivamente el aprendizaje. Ok. Lo que pasa Sí, es no que sé si igual, Araceli o Olga quieren complementar. Lo que pasa es que apenas estamos empezando y todavía estamos como rayando muy en borrador. Pero eso es como como lo que nos ha tenido como, pues sí, lo que definimos como el problema es alrededor de eso, de la efectividad de la evaluación. No sé si las Sí, compañeras quieren complementar. sí, no, lo que dice la profesora Cristina es verdad. Pues inicialmente planteándonos la pregunta de cómo es ese proceso de evaluación, de por qué no es tan efectivo, porque hay una sensación general de que definitivamente no da o no da los resultados esperados o realmente no valida lo que el estudiante está aprendiendo. Entonces hemos pensado en diferentes, desde ese proceso de evaluación hasta habíamos de pronto conversado en las reuniones que hemos tenido de diseñar una herramienta o un instrumento o un medio de evaluación que permita esa evaluación colaborativa, de manera que los estudiantes realmente puedan validar ese conocimiento y el profesor tenga las evidencias necesarias de que realmente el estudiante sí está aprendiendo, pero como dice la profesora Cristina, apenas estamos empezando, hemos tenido algunas reuniones donde hemos tenido como discusiones sobre el tema, pero aún no hemos definido específicamente qué queremos. Estamos haciendo una revisión del estado del arte, qué hay, qué existe ya, y luego pues tomaremos como decisiones al respecto. súper, esto está súper interesante. A mí me alegra mucho. Sí, y yo no sé, yo creo que en el ámbito de la educación siempre la gran pregunta es si lo que uno brinda o transmite de conocimiento sí va a tener repercusión. Incluso si uno trabaja desde el ámbito de competencias, si realmente alimenta un poquitico esas competencias o qué rúbrica crear para poder ser un poquito objetivo en ese tema del aprendizaje y la enseñanza. Muchas gracias, profes. Profe Nuri Alexandra Muñoz. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Yo estoy planteando algo que va más por el lado de la experimentación, no, en parte porque hace 6 años he ido viendo, observando a mis estudiantes que ellos a veces, los de ingeniería, porque yo dicto clases en ingeniería, antes en Perú, ahora en Colombia, no tienen experiencia en cosas de la naturaleza. No tienen experiencia en sembrar una planta, no conocen una lombriz, por ejemplo. Entonces, como mis cursos han sido de contaminación de suelos, de microbiología ambiental, de bioremediación de suelos, antes en Perú tenía la oportunidad de hacer cursos muy experimentales y a los chicos les encantaba, pero cuando llegué a la Universidad de Antioquia me dieron un curso teórico. Y no tenemos muchas oportunidades de hacer experiencias en laboratorio y cada semestre el feedback de mis estudiantes es eso, que les hace falta prácticas de laboratorio. Entonces también hace 2 años presenté un proyecto para área metropolitana sobre crear un centro turístico de experiencias en ecología para niños, jóvenes y estudiantes universitarios. A área metropolitana le gustó mucho la idea, e inclusive me podrían haber financiado 100 millones de pesos para formar este centro, siempre y cuando yo diera el terreno. Y eso fue muy difícil conseguir un terreno, sobre todo para montar un centro turístico como se quería para área metropolitana. Entonces me quedé pensando que tanto las necesidades de mis estudiantes de poder hacer prácticas de laboratorio, de poder tener un lugar donde hacer
sus trabajos de tesis que sean experimentales. En el caso de ingeniería sanitaria y de ingeniería ambiental, porque muchas veces no tienen dónde hacer sus experimentos, entonces se me ocurre que unir las dos ideas y formar un centro pequeñito dentro de la Universidad de Antioquia que sea de experiencias relacionadas con ciencias de la tierra y de esta manera dar la abertura tanto a niños de escuela, de colegio y a los propios estudiantes de ingeniería que puedan tener un espacio donde experimentar con estos temas relacionados a mis cursos y otros más y otros profesores se unen y que tengan su espacio para dejar allí sus experimentos, porque en el caso de mis temas son experimentos a largo plazo, o sea, no es como una práctica de laboratorio que dura 2 horas, sino que son experimentos a largo plazo. Se necesita de un lugar donde dejarlos y monitorearlos. Entonces, ahí estoy colocando pues estos dos, el 1 y el 2, como propuestas que tienen diferentes alcances, ¿no? Y en el tercero, dada la situación de la virtualidad ahorita y de la pandemia, o sea, poder hacer también experimentos desde casa, que los chicos puedan hacer experimentos desde casa y que tengan una guía, un simulador donde se puedan estar complementando lo que hacen en la casa o lo puedan estar ejecutando vía virtual. Excelente. Profe, hay una, pues lo llaman así en Argentina, así una forma, es realmente como una forma didáctica, llaman laboratorios vivos. Aquí en la universidad hay un profe que ingresó a esa práctica, incluso ahorita, no sé si Alejandro, que es de Ciencias Agrarias, no entiendo si entendí bien, el profesor Holmes, y él, para traer el tema de extensión rural, pues entonces empezó a trabajar con algunas veredas y tiene proyectos a largo plazo. Entonces todo el tema de acompañamiento se hace planeado, es un proyecto que tiene unas diferentes formas de intervención en temas de cuidado de aguas, nacientes de agua, conservación de agua, el tema de manejo de pastoril, de animalitos, y eso van con los estudiantes y allá hacen la práctica de extensión. Creo que por ahí podría, profe, empezamos a buscar una forma de encontrar ese proyecto, porque me parece muy interesante. Estamos hablando de una didáctica realmente, una forma didáctica de enseñanza más práctica y aplicada. Profe, muchas gracias. Me queda más claro. Okay. Felipe Andrés García, profe. Hola, profe. ¿Bien o no? Bien, bien, profe. Profe, bueno, yo le cuento. Yo soy profesor de Teoría del Desarrollo y Análisis del Discurso. Una de las problemáticas más centrales, yo di una materia, bueno, en el pregrado de Ciencia Política. Esta materia de desarrollo tiene unas características muy especiales, dado que es una materia sumamente transdisciplinar y que se ubica en el paradigma de o al menos la orientación del curso es un paradigma crítico del desarrollo. Pues damos cositas de tierra, damos cositas de derechos, damos cositas de desarrollo alternativo, desarrollo para el desarrollo alternativo, pues el desarrollo neoliberal, un poquito de indigenismo, en fin, pues una visión global del desarrollo. Dentro de una de las problemáticas generales es que uno de los módulos, que es desarrollo endógeno, se trata más que todo de un desarrollo que va desde los mismos territorios. Entonces, ante la problemática del país, entendiendo que llevamos, pues, dentro de las masacres y de la situación de violencia que se vive dentro de Colombia, no solamente, pues, tenemos esta ficción de estas víctimas, sino que dentro de ellos tenemos líderes sociales y ambientales, con apuestas del desarrollo muy planteadas, con proyectos sociales muy marcados, con políticas públicas al menos direccionadas o al menos han trabajado el desarrollo en sus comunidades desde una visión muy, muy particular, pues eso se le llama desarrollo endógeno. Entonces yo lo que estaba, más o menos el proyecto, pues el cual se me ocurrió, fue relacionar esa transformación en la malla curricular, más o menos pues en el contenido del curso, pues hacer una herramienta de trabajo remoto, donde los estudiantes más o menos, pues yo le digo trabajo remoto pues por utilizar un eufemismo, pues para poder nombrarlo, pues más que todo es una guía o más o menos es una herramienta en sentido contextual, en sentido pedagógico, para que ellos puedan rescatar las memorias o al menos algún trabajo de estos líderes sociales o ambientales pues que han sido asesinados y que sus visiones de desarrollo quedan calladas.
pues entendiendo que cuando muere un líder social, no solamente muere un cuerpo, sino que muere toda una visión de desarrollo. Entonces, más o menos estoy en la sistematización y articulación de eso, específicamente pensado en ese curso, con esos estudiantes, con esa temática y con la problemática principal, que es que las visiones del desarrollo en Colombia son objeto pues de amenaza, inclusive exterminio de la misma ideología que se plantea. Perfecto, profe, me queda claro. Entonces, bueno, preguntar si sí me quedó claro. Estamos pensando en desarrollar un contenido a través del levantamiento de unas memorias alrededor de estas personitas que de una u otra manera han sido acalladas en sus ideologías. Sí, profe, y Okay. más que todo, eso se llama, pues bueno, yo le cuento, es como hacer una taxonomía, eso se llama una taxonomía, es decir, ubicar los principios de esas teorías, pues sí, pues de esos elementos del desarrollo, y ya después en el curso tejemos como toda una memoria de los líderes que han sido callados. La gracia es hacerlos pues con la muestra que ellos hacen. Eso incluso me he pensado cómo sistematizarlo, incluso si vamos a utilizar ya sea pues blog o si vamos a meternos por una app o pues más o menos, pues eso todavía lo estoy pensando, pues porque tengo que diseñar más o menos el contenido para poder ver qué variables voy a cruzar para la construcción de esa red de memoria. Excelente. No, súper, profe. Muchas gracias. Profe Colombia, ¿cómo ha estado? Hola, profe, muy bien. Bueno, mi trabajo tiene que ver, junto con otros compañeros, con una situación, digamos, que es parte problema y parte oportunidad en la Facultad de Educación. Nosotros venimos trabajando en el reconocimiento y la reactivación de un comité, que es el Comité de Bienestar Permanencia para el Buen Vivir en la facultad. En el marco de este comité venimos reconociendo la existencia de unas condiciones estructurales que limitan el bienestar de los estudiantes, que han sido estudiadas y caracterizadas en 4 grandes rubros o 4 grandes asuntos, que son orden socioeconómico, orden individual y cultural, orden académico y orden institucional. La universidad y la facultad, como casa de formación de maestros, cuenta con una serie de propuestas de bienestar que tienen un enfoque primordialmente socioeconómico. Durante la situación de pandemia se ha agravado, digamos, esta situación de malestar, y digamos que el problema central para nosotros tiene que ver con que, pese a que tenemos acompañamientos, servicios y líneas de atención, el proceso de acompañamiento no llega a los estudiantes siguen planteando que se sienten solos, aislados, que no son escuchados, que hay algo que no llega suficiente y de manera pertinente a su trabajo. Los efectos de este problema tienen que ver desde un abandono de la universidad, un proceso de cancelación de semestre parcial con más de 50% de las materias, o la cancelación de, digámoslo así, de 1 o 2 cursos, o incluso el haber cursado el semestre anterior con las materias inicialmente matriculadas, pero con un sentimiento profundo de malestar, de incompletud, de insatisfacción y con mucho temor a iniciar este nuevo semestre, no solo por ellos, sino también por los estudiantes nuevos de admisión especial. Entonces, ese es el marco de nuestro problema. Nosotros creemos que necesitamos un trabajo casa adentro, que necesitamos mirarnos a nosotros mismos y recorrer caminos, y caminos no solamente nuestros, sino de otros pares, formadores de maestros, y que lo que tenemos que nutrir o digamos la oportunidad es darle un enfoque pedagógico a nuestra propuesta, porque las propuestas de bienestar y permanencia se hacen en muchos entornos, pero la de la Facultad de Educación debe tener un sello especial. Entonces nosotros pensamos que sin nosotros la situación va a perdurar de manera similar, pero sobre todo creemos que hay una oportunidad, y es que
con nosotros podríamos pensar un doble rol de esta acción. Por un lado, el derecho de los estudiantes a tener un acompañamiento para el bienestar y la permanencia, pero por otro lado, el pensar este proceso de acompañamiento como parte de su formación como futuros maestros promotores de bienestar y permanencia para sus futuros estudiantes. Entonces, ese doble rol es el que queremos poner, ese sello pedagógico a esta oportunidad que queremos aprovechar. Excelente, profe, me queda muy claro, ya que este es un tema pues, que toca no solamente el hacer, eso sería, sino lo profe, ahí administrativo. vamos. Profe, muchas gracias. ¿Qué? Profe, ¿me escuchó? ¿Me escucha? Profe, hola. Sí, no, la última parte no. Ah, profe, que me queda claro que entiendo entonces que esta es una apuesta que toca no solamente la óptica de lo pedagógico, el acompañamiento y la permanencia, sino que también tiene que pensarse temas de la administración educativa, obviamente. Claro, profe, ese es el reto. Vale, profe, gracias. Profe Alejandro Puerta, ¿cómo está? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Un placer saludarlo. El placer es mío, profe, tiempo sin verlo. Sí, señor, por ahí estamos trabajando. Profe, no, lo que pasa es que este año pues hemos trabajado mucho el tema de educación virtual, pues estaban muchos cursos, seminarios, etcétera. Y digamos que hay tres temas que como que me están llamando la atención. Uno es uno que empezamos a trabajar con el diploma de la comunidad de lectura, escritura de oralidades. Entonces trabajamos un módulo, lo que puso ahí pues como tema, que era el proyecto Integrador 1. Entonces logramos con el profe Héctor Castaño, creo, montar pues como la estructura del módulo y lo montamos en Nube@, o sea que ya pues no existía y ya está en Nube@, y pues lo mostré al coordinador, le gustó mucho. Entonces la idea era, pues en ese módulo básicamente, le cuento por encima, profe, pues la Facultad de Ciencias Agrarias, hay una escuela de producción animal donde hemos estado trabajando pues como un proyecto que se llama, una materia que se llama Proyecto Integrador 1, que tiene básicamente como tres módulos, que es módulo de investigación, el módulo de extensión. Inversión y emprendimiento. Y emprendimiento. Entonces, digamos que es chévere porque las personas de ciencias agrarias, los estudiantes, son muy huérfanos en ese sentido, pues porque realmente todas las materias, pues es una, digamos, como una rama de la zootecnia. Y pues de hecho estuvimos a principios de febrero, antes de que cerraran pues el tema de visitas, estuvimos con el profe hablando pues en Avinal, fuimos a hablar con la empresa Avinal, tema de producción de huevos, de compost. Estuvimos hablando con el alcalde del Carmen de Boral, hablando pues con el secretario de Desarrollo Rural del Carmen de Boral. Fuimos a una truchera, digamos que los estudiantes quedaron pues como muy animados porque realmente, ustedes que en la universidad con el tema pues de salidas de campo tiene pues mucha limitación por el tema pues económico, el tema de riesgos, y ahora con el tema pues de confinamientos y qué más. Entonces, en ese momento pues era mucho el entusiasmo con la Facultad de Ciencias Agrarias, pero quedó el proyecto, digamos que aplazado porque no se pudieron hacer más visitas, pero quedó como la tarea de montar una estructura en la plataforma, y repito, ya tenemos pues como la estructura, ya tenemos alojados espacios en @, entonces una primera pues como un primer deseo sería pues como seguirlo fortaleciendo a nivel pues como de la evaluación, como ese, pues darle como el componente evaluativo en esa plataforma de @. Ese sería una primera expectativa que tengo. Listo. Otra, actualmente estoy en el sindicato de docentes de cátedra, estoy apoyando la parte financiera y hay un tema que preocupa mucho, es el tema de cultura política a los docentes de cátedra. Es un tema, pues un vacío que se tiene porque los docentes de cátedra, la universidad hay por ahí 6.000 y somos completamente una comunidad dispersa, una comunidad que ha sido atacada. Pues de hecho le comento que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le quitó mucha estabilidad a los docentes de cátedra. Entonces cada día somos, porque yo soy docente de cátedra, más amenazados. Entonces lo que hemos concluido pues en la Junta Directiva es que fortalecer el tema de cultura política y el fortalecimiento pues
es un tema, yo diría, muy amplio, pero es como empezar a darle una estructura académica y que obviamente implica una innovación educativa, porque enseñarle al docente a tener cultura política, pues no es una labor fácil, pero sería pues definir unas primeras bases como para que el sindicato pues se beneficiara y obviamente replicar esta experiencia. De pronto con ASPO tiene 42 seccionales y que la Universidad de Antioquia pues que ha sido como siempre pionera en el tema de enseñanza, pues tuviérase un enfoque pues para los docentes de cátedra de otras regiones, como fortalecimiento de las bases de cultura política, que es demasiado importante pues en los docentes de cátedra. Esa sería pues la segunda mirada que estoy como mirando. Y la última es que justamente a raíz del tema de que los docentes de cátedra, pues recuerden que cerraron muchos grupos presenciales, cerraron muchos grupos por el tema de deserción, entonces hay muchos docentes que están como por fuera, digamos, del tema económico, entonces queríamos montar una especie como de plataforma en la cual un docente que ofrece un servicio y otro que lo necesita, pues se conectaran como con sus emprendimientos. Entonces, por ejemplo, hay un docente pues sencillo que trabaja con matemática y otro que necesita montar algo en un colegio, pues lo vemos de una manera pues sencilla, pero es un instrumento en el cual pues, los docentes de cátedra nos autogestionamos y no estamos esperando pues que nos llamen de las diferentes universidades, sino que la plataforma pondría en contacto pues como en tiempo real a docentes que tienen una oferta y docentes entre comillas que necesitan de ese docente. Ahora lo estamos aplicando con una campaña de solidaridad con docentes justamente de cátedra. Es que un docente que tiene un cierto nivel económico le ayuda a otro docente que tiene necesidad económica y digamos que ha funcionado en este momento desde marzo, desde abril empezamos la campaña. Muchos docentes se contactan y le dicen a otro docente, yo te ayudo con 100.000, con 200.000, por un mercado. Y digamos que ha sido algo positivo porque el docente de cátedra es muy solo, pues realmente es un docente pues que usted sabe que está trabajando en una universidad, la Universidad 1, la Universidad 2, las asesorías, pues o sea, es una persona que está continuamente rotando y ahora con el tema de confinamiento se volvió todavía mucho más disperso. Entonces esa APP o esa plataforma sería para integrar pues docentes. Entonces no sé cuál sería pues con esos tres temas que ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería como la opción más viable? Porque realmente uno pues no puede estar picando aquí y allá, sino que uno tiene pues como que cerrarlo para entregar un trabajo pues que sea bien hecho. Bueno, súper, profe Alejo. Vamos a hacer algo entonces, porque entonces yo no les voy a decir cuál es la mejor, porque todas están muy interesantes, la verdad, pero voy a tratar de ilustrar rápidamente algunos conceptos para ir delimitando en términos de innovación educativa. Porque, por ejemplo, profe Alejo, la tercera tranquilamente puede ser un desarrollo que uno lo presente por la línea de emprendimiento, ¿sí? La segunda también. De pronto la primera obviamente se puede meter muy por el lado de lo educativo, pero que sea lo que vamos a conversar ahorita, y aquí les hago una cordial invitación. Si ustedes consideran que necesitan prender el micrófono para preguntar o aportar, bienvenido, ¿vale? De manera tal que antes de irnos a los grupos pequeños, podamos saber cuál es la ruta de formular este perfil de proyecto. Primera situación, profes. Así como lo comentó ahorita una profe, esto no se sale mucho de los componentes de UTE, realmente tiene un parecido. Lo segundo es, partimos de la identificación de un problema, pues, lo nombramos reto, es un problema, necesidad o oportunidad, y justamente es porque queremos identificar cuáles son las brechas, cuál es la foto actual de la situación de innovación educativa que usted tiene y cómo lo que usted va a hacer va a disminuir esa brecha y en cuánto la va a disminuir, porque esa es la apuesta, de manera tal que la solución que luego usted pueda poner en marcha, luego cuando nos pongamos a evaluar así, ácidamente, no solamente digamos cuánta gente benefició, sino cómo mejoró el proceso, ¿sí? Cómo lo que usted consideró que es una innovación educativa realmente aportó a resolver esa situación. Para poder desarrollar eso, nosotros hemos encaminado un ejercicio de 6 pasos. Paso número 1, dejar claramente cuál es el reto, involucrados y aliados que se van a tener dentro de esa iniciativa. Paso número 2, hay que explorar ideas con las comunidades, es decir, con esos aliados y con esos involucrados. Dense en cuenta que acá, por eso les invito ahorita,
no se pongan a pensar en la solución, más bien vamos a centrarnos en escuchar un posible beneficiario, usuario o persona que ha sido afectada por eso que ustedes están nombrando como un reto, para poder hacerle la pregunta concreta, el cómo se soñaría que la cosa funcionara. Sucede que en el ámbito de la innovación cada vez se centra más en las personas como las mismas generadoras de alternativas que le puedan permitir a uno llegar de manera mucho más rápida, de manera más concreta y obviamente para que faciliten la apropiación de lo que usted considera puede ser el proyecto. Con base en estos dos criterios vamos a perfilar el proyecto en términos del árbol de problemas y objetivos. Vamos a poner esas ideas en el Word que les acabo de explicar al inicio de esta jornada, que lo vamos a ir decantando uno a uno, pues de esos 11 punticos. Obviamente van a quedar, como dicen por ahí, con tarea para la casa, ¿sí? No todos los vamos a hacer durante estas 4 horas porque es muy corto. La apuesta es que entre 8 días ya hagamos la socialización muy similar a lo que hicimos hoy, pero con un soporte. Usted me diga, vea, involucrados son tantos, he identificado una red de apoyo que puede ser X, Y o Z, la solución que voy a implementar son estas son las actividades, es decir, que podamos llegar como a algo un poco más concreto. Y luego, entonces, obviamente, es ponerlo en marcha, y aquí invitaremos al profesor Leandro para que nos cuente cómo seguimos, ¿sí o qué? ¿Qué pasa con estas innovaciones si no las conectamos con la unidad de innovación en innovación social? Vamos entonces a lo primero. Lo primero es determinar el reto, involucrados y aliados. Yo siempre que hablo de este tema, yo les invito a los que trabajan los temas de investigación a que piensen que este es justamente la parte que es estructurar el problema, ¿sí? Los que les gusta la asesoría y la consultoría es diagnosticar la situación, ¿sí? Más es para que no se vayan a pensar de que esto es una cosa súper compleja. Nada, esto realmente es muy sencillo y se resume en estos punticos. Lo primero, díganme qué es lo que quieren atender. Miren que a medida que vamos hablando, ahorita al principio en los 2 de evaluación, pareciera que todos trabajaran todos los procesos de evaluación, si era formativa, sumativa, si era el método, la herramienta, si era colaborativa, de autoevaluación. Y no, cuando ustedes lo comienzan a nombrar, inmediatamente uno comienza a poder tener más claro que sí es evaluación, pero es un componente específico. Ese componente específico debe partir de que algo no funciona bien. Ese algo que no funciona bien es lo que queremos tratar de describir. Y describir, la invitación es con variables e indicadores claros. Cuando ustedes me dicen, por ejemplo, la Profe de Colombia, cuando me dicen muchos estudiantes tienen esta dificultad en el acompañamiento y sienten y nombran esa insatisfacción de que falta algo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos? ¿En qué condición? ¿De pregrado o posgrado? ¿Sí? Para poder ir diciendo, bueno, si estamos hablando de toda la facultad, ¿cuántas actividades voy a tener que desarrollar? Si voy a iniciar es con el ejercicio de reconocer ese algo que todavía no reconocemos cómo nombrar, ¿sí? Porque uno que partiría, y aquí sí es una decisión que ustedes deben de tomar, es que en la medida de lo posible, el proyecto que pasa innovación educativa ya debería haber tenido una primera práctica o haber reconocido, por ejemplo, una forma en algún otro territorio que existiera. Ejemplo, supongamos que en el tema de acompañamiento para la Facultad de Educación existe en X lugar del mundo un modelo interesante de acompañamiento que integra una forma bidimensional donde está lo pedagógico, está el acompañamiento realmente a escuchar a estas personas y todo lo que la profesora Colombia nos decía que hacía falta. Entonces, la invitación es justamente a mirar cómo traemos ese modelo, lo entendemos acá y lo implementamos. Eso es una invitación, porque también puede ser que usted en su día a día, en su diario vivir, ha hecho cosas que probablemente no ha articulado y este es el momento para que en este proyecto comencemos a articularlo. Por eso la intención de que esa situación tenga variables. Cuando hablamos de los actores involucrados, tal cual se maneja en los proyectos de marco lógico, estamos hablando de quién. Obviamente a quien beneficia, quienes participan o también quienes de una u otra manera pueden ser contradictores. Cuando hablamos de soluciones, que es el punto F, sustitutos, estamos diciendo, oiga, venga, ¿y qué otros medios existen? Por ejemplo, supóngase usted en el tema que nos propone el profe Alejandro, en el tema de la virtualidad, en el proyecto integrador 1 de ciencias agrarias, como nos contaba ahorita. ¿Cómo funciona hoy? Si como funciona hoy funciona, ¿qué hay que mejorarle? ¿Sí? Porque, digámoslo, podría ser mejor,
por ejemplo, ese tema de proyectos integradores, hay un profesor que trabajaba antes, no sé si todavía estará, hablaba de que era necesario hacerle gestión de conocimiento a todas las iniciativas que había pasado por estos estudiantes, de manera tal que se pudieran dar continuidad a ciertas iniciativas que se hacían en comunidades y en territorios, porque eso se perdía con el paso del estudiante. Cuando terminaba los 3 cursos, el estudiante se iba y no pasaba nada con esas iniciativas. Obviamente eso implica conectar áreas de conocimiento. Traten de pensarse multidisciplinariamente. La innovación tiene una condición base, y es que en la medida en que más diálogo de saber se dé, más enriquecido es la solución. Y obviamente están los objetivos y las restricciones. ¿Cómo pensar los involucrados? Dentro de los ejercicios de innovación educativa, lo que se ha pensado es que debe haber un gestor, es decir, que desde su experiencia personal le permite entender que esa situación es problemática. En este caso son todos ustedes que han determinado que el tema que me acabaron de nombrar ahorita hay que intervenirlo. Pero hay otro grupito de involucrados. Y básicamente ese grupito de involucrados normalmente son personas externas a ustedes, pero que de una u otra manera tienen una incidencia en términos de o pueden apoyar a dar soluciones, o pueden validar la solución, o pueden acompañar la implementación. Normalmente esas personas son, como digo yo, esos que le dicen a usted, a mí me gusta tu idea, no tengo tiempo, pero si me necesita estoy ahí. ¿Por qué desde Innovación Educativa invitamos a que logren identificar ese tipo de personas? Porque eso genera redes de apoyo, redes de trabajo. Esas redes de trabajo en ocasiones se configuran también en la posibilidad de articular estas otras personas desde sus prácticas, conocimientos y experiencias. El tercer agente que es necesario mapear es los cooperantes. Y cuando hablamos de cooperantes, normalmente estamos hablando de actores externos, no solo a su facultad, sino a la universidad. Nuevamente, qué pena, profe Alejo, lo cojo de ejemplo y supongamos que estamos hablando de proyectos Integrador 1, entonces la pregunta es, ¿cuál es esa red de apoyo que tendríamos afuera? ¿Son alcaldías, organizaciones privadas? ¿Quiénes están dispuestos a ser parte de este proyecto durante una temporalidad que duraría el proyecto? Si estamos hablando, por ejemplo, de los métodos de evaluación, la pregunta sería, ¿será que uno puede generar procesos de evaluación por inmersión y entonces necesitará de otros actores externos? Y aquí hay una condición. No todos los proyectos requieren de cooperación externa. O externa, pues, me refiero fuera de la universidad, no todos. Pero sí, la mayoría requieren de cooperación fuera de la unidad académica. Sea porque se trabaja de manera interfacultades, como pasa en el tema de evaluación en ciencias exactas e ingeniería, o porque, ¿por qué no? Hay que hacer la pregunta si requieren del apoyo de la Facultad de Educación, ¿sí? Para repensar ese asunto de la evaluación, etc. Y hay un cuarto componente que obviamente es igual de importante que todos los anteriores, y es focalizar la innovación que usted propone que va a desarrollar. ¿Qué implica focalizar? Implica establecer indicadores de medición. Eso entonces, en otras palabras más castizas, ¿qué son? Como les mencionaba ahorita, díganme cuál es el estado actual y a qué se compromete usted con su proyecto de innovación. Si en este momento, digamos que el tema, una idea así volada que voy a proponer, lo que quiero hacer es documentar buenas prácticas de evaluación en diferentes unidades académicas de la Universidad de Antioquia. Y mi ejercicio es volverlas sistemáticas para que otras unidades académicas apropien formas, medios, herramientas de evaluación. Entonces, si yo sé que entre la universidad, en la actualidad, nadie sabe cómo evalúa qué, entonces mi punto de partida es que la brecha es de cero, no existen esas comunidades de práctica en términos de evaluación. Y entonces la pregunta sería, ¿qué quiero lograr? Generar un reconocimiento de cómo, por ejemplo, dentro de la universidad, en un tema específico, generan bancos de herramientas de evaluación. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pero, por ejemplo, con la profesora Cristina y compañía nos decía, no, es que yo quiero es medir la efectividad de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para medir la efectividad de un método de evaluación, de una herramienta? Y quiero detenerme aquí un
no mucho, pero sí hacer un gran énfasis, es una de las grandes preocupaciones de este tipo de proyectos, porque hay una invitación fuerte a que el proyecto no quede solamente en cumplimiento de actividades, sino que realmente dentro de los indicadores que se puedan medir, uno pueda entender el proceso y la mejora obtenida. Vale, no sé si en este queda alguna pregunta en términos de esta focalización. No. Bueno. En ese sentido, todos los proyectos, si ustedes se dan cuenta, a la hora de ponerlo en marcha, vamos a necesitar de uno o varios de estos diferentes roles que se describen en la diapositiva. Y es importante dentro de los involucrados poder saber si están como solucionadores o si hacen parte de los aliados para resolver la situación. Cuando hablamos de lo administrativo, estamos hablando de un proyecto como el de la profesora Colombia, que implica conversar desde las estructuras administrativas. Cuando hablamos que el aliado o el involucrado son profesores, estamos pensando en proyectos, por ejemplo, como los que se han pensado en temas de medicina, en temas de evaluación, ¿sí? Es decir, que involucran a otros colegas con los cuales yo puedo generar diálogos para poder establecer posibles soluciones. Cuando hablamos de comunidades externas o cooperantes, estamos hablando como en el caso del profesor Alejandro, en el que para el desarrollo del ejercicio necesitaríamos de una comunidad externa, incluso el de la profe, que estamos hablando de laboratorio vivo en los temas ay, perdónenme, profe, que... Espérame, yo pasteleo por acá el nombre. El de la profe Nuri Alexandra, que estamos hablando que de una u otra manera vamos a requerir de esa comunidad externa. Estamos hablando de comunidad, tanto organizaciones como personas. Cuando hablamos de estudiantes como involucrados o aliados, es porque nos estamos preguntando, por ejemplo, que vamos a mejorar en factores de la didáctica o la manera de enseñanza. Y obviamente cuando hablamos de gestor y solucionador, estamos hablando de ustedes. Es decir, como ustedes pertenecen a diferentes dependencias académicas, es bueno que de cara a que este proyecto realmente tenga, como digo yo, un acabativo y no se vuelva solamente ejercicio de esta materia, se hagan la pregunta, por ejemplo, si son profesores vinculados, ¿cómo hacen descarga horaria? ¿Qué hace cada uno de ustedes? ¿Cómo le aporta a que el proyecto se haga? ¿Sí? Entonces miren que aquí en cada uno de estos roles ustedes tendrán que hacerse preguntas de acuerdo a la iniciativa que ustedes están planteando. Dentro de este ejercicio, normalmente entonces uno que les dice, vea, vamos a proceder, cuando yo ya tengo claro el reto, los involucré los participantes, ya documenté el reto, es decir, ya tengo el punto 1, vamos a generar un proceso creativo. Y ese proceso creativo para el ámbito de la innovación educativa es por lo menos dos opciones. O lo ve dentro de bases de datos, identificando prácticas documentadas, eso es una alternativa, pero en el ámbito de la innovación hemos estado invitando mucho a que generen diálogo con los involucrados. Ese diálogo que sería el punto 3, ese diálogo de saberes, lo que nos permite es entender desde la perspectiva de quien le duele esa situación, cuál es el problema específico, porque muchas veces en la documentación de los problemas, pues uno entiende la situación, pero le falta ese componente del doliente. Ahí estos temas de innovación educativa se parecen mucho a los asuntos de innovación social, y es que hay una invitación a que desde su génesis sean trabajados directamente con todos los involucrados, de manera que con ellos se pueda obviamente testear, validar la solución, hacer ejercicios de prueba del método, de la herramienta, lo que usted quiera hacer, y por qué no, con la mano de ellos, poder llevarlos a otros escenarios de la misma universidad o fuera de ella. Dentro de esta óptica de explorar ideas, en lo que se ha logrado establecer de dónde pueden surgir esa exploración, hemos identificado 8 fuentes. El primero, que es el que les había mencionado ahorita, sale de la participación tanto de los gestores como de los involucrados. El segundo, del mismo conocimiento y experiencia que cada uno de ustedes tiene. El tercero, cuando se logra concretar o articular actores externos
con las visiones que manejan en torno a la problemática específica. El cuarto, cuando yo logro entender que posiblemente lo que quiero resolver implica relacionarme con otras fases del proceso de educación. Ejemplo, yo quiero modelar o cambiar, pasar por ejemplo en el tema de llevar a herramientas digitales o mediaciones que puedan tener realidad aumentada. Entonces la pregunta es, ¿con quién más debo de conversar para que eso sea una realidad y no se nos quede en un proyecto? ¿Con UDA Arroba? ¿Con ingeniería en el pregrado de sistemas? ¿Dónde yo puedo encontrar los aliados? Y ahí la invitación es justamente a que empecemos a mapear internamente también con quién podemos lograr tener esas alianzas. El quinto tiene que ver con las perspectivas de futuro, es decir, las tendencias. Yo les voy a enviar un documentico a través de CATE sobre el observatorio. Es unos documentos que tiene el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en donde tienen algunas formas que ellos han venido indagando sobre qué pueden ser innovaciones educativas, hacia dónde apunta la educación. Eso, profes, tiene todo tela para cortar, la detracción que ustedes consideren, pero es una buena fuente de información. El sexto es obviamente bajo una óptica diferente y es que se comienza bajo la experimentación para poder llegar a un producto, a una solución, a un método, a una aplicación. Entonces se identifica el problema. Supongamos, yo creería que incluso puedo aplicar para el tema de la propuesta de la Facultad de Educación. Yo sé que hay un problema, pero no sé cuál es el factor de salida. Entonces comienzo a hacer ejercicios de trabajo de aula, invito a estas personas que son las dolientes y con ellas co-construyo lo que podría ser ese modelo de acompañamiento integral, permítanme la palabra, para poder determinar cómo incluir los asuntos de permanencia, acompañamiento pedagógico, todo lo que pueda permitir obviamente que ese modelo de bienestar tenga ese sello de la Facultad de Educación. Lo séptimo implica, que ya es una invitación, es trate de salirse de la caja. Trate de salirse de la caja, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando hablamos de la opción que el profesor Alejandro proponía de crear un sistema de intercambio de roles y capacidades, la pregunta sería, ¿y los estudiantes pueden hacer también uso de ese tipo de escenarios? Y esa podría permitir también ser un espacio de conexión de prácticas, por ejemplo. ¿Qué otras cosas uno podría conectar dentro de esa aplicación? Esa es la séptima invitación. Y por último, valorar el proceso, es decir, ser realista en términos si eso que usted está proponiendo se puede hacer en corto plazo, mediano o largo plazo. Y aquí entonces entra eso que yo les mencionaba ahorita, el famoso enfoque. Y aquí yo les invito a que traten de hacer una clasificación del tema de trabajo que ustedes están determinando. En innovación educativa se dice que se hace en 3 diferentes escenarios del ejercicio educativo. O la innovación apunta a factores institucionales, es decir, de lo que tiene que ver con la administración de la educación, o sea, implica cambiar resoluciones, modificar prácticas administrativas, ¿sí? Ahí es una opción donde se puede innovar. El segundo es desde la gestión curricular, es decir, implica pensar la manera, la forma del pensarse, esa forma de educación dentro de la dependencia. Y aquí hay varias que están tocando entre la gestión curricular y la gestión didáctica. La gestión curricular tiene que ver con la planeación, según dicen los autores de la innovación educativa. Cómo, si hay que movilizar, cambiar, mejorar asuntos de la planeación que se ha tenido dentro de lo curricular. Y cuando hablamos de lo curricular, estamos hablando entonces del proyecto educativo, del programa, de los contenidos que se dan, ¿sí? O estamos hablando de la manera en que yo llevo ese conocimiento a los estudiantes. Entonces estamos hablando de la gestión didáctica. Estamos hablando de las herramientas y metodologías implementadas para la enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando, no sé yo, por ejemplo, ahora que están aquí, que hay muchas iniciativas de cómo entender la virtualidad y cómo mejorar mis prácticas docentes. Normalmente, casi siempre están inscritas en una gestión didáctica. No sé si esta parte les es clara, porque esta clasificación obviamente inmediatamente lleva a saber con qué involucrados hay que hablar.
Si estamos hablando de la gestión institucional, mínimo tenemos que hablar con los representantes del consejo de facultad, escuela e instituto, ¿sí? Porque cualquier cosa que implique mover un tema estructurante de la unidad académica, allí tiene que tocar la puerta. Si estamos hablando de la gestión curricular, normalmente tendremos que ir entonces al comité de currículo, porque ahí se toca cualquier modificación que haya en lo que tiene que ver con la planeación de la formación. Y si estamos hablando de la gestión didáctica, entonces sí o sí tendremos que hablar con los pares, es decir, con otros profes y obviamente con los estudiantes. Algunos dirán, profe, pero es que con los estudiantes deberíamos de hablar en los tres. Sí, sí es verdad, pero digámoslo que en cada uno de estos ejes hay unos prioritarios, ¿sí? Unos prioritarios en términos de generar lo que les mencionaba ahorita, esa creación de la posible solución. Y eso entonces nos lleva entonces a preguntarnos, entonces eso innovación, ¿qué es? Yo sé que esto ya lo vieron, pero les quiero dar una definición un poco menos violenta del concepto de innovación, que lo tiene el COTEC, la Fundación COTEC, cuando ellos dicen, vea, es todo cambio, o sea, innovación es todo cambio que no necesariamente es tecnológico o a partir del conocimiento científico, porque también sirve el conocimiento tradicional que aporta valor, que no es solo económico, también es de bienestar. Y eso obviamente se expresa para que genere una meta de cambio, ¿sí? Y obviamente que ese cambio obviamente facilite, permita que se establezca una ruta en la que yo pueda ir documentando el avance que obtengo con lo que yo esté entregando en esa innovación. Y muy valioso para los temas de innovación educativa, porque finalmente lo que ustedes nos van a proponer o es un cambio didáctico, o un cambio curricular, o un cambio en la fase de la administración educativa. Entonces, si eso es así, y yo les invito a que nos salgamos un poquito del concepto de innovación tradicional económico, nos centremos un poco en el concepto de innovación más desde la óptica social, donde nos permite decirnos, yo puedo introducir algo o nuevo o existente. Pero eso sí, independiente de lo que sea, que si es nuevo o existente, modifique la realidad de lo actual que se está haciendo. Y en segunda instancia, ojalá, en la medida de lo posible, logre involucrar comunidades, porque eso es la innovación social. Y sucede que la innovación social, dentro de sus formas o manifestaciones, obviamente está la política pública, están los temas de apropiación de comunidades, está el tema de innovación pública, que también es otra alternativa, está el emprendimiento social, pero este concepto de innovación educativa se está centrando mucho dentro de esta óptica, es decir, el trabajo con otros, más que incluso desde la innovación de corte tecnológico. Y ahí justamente hay una definición para poder entender cómo son los tipos de innovación. Y entonces usan, obviamente, lo que teóricamente se conoce en el mundo de innovación. Hay dos tipos de innovación, que son los dos primeros cuadrantes que ustedes ven, disruptiva e incremental, pero lo acoplaron, esto es, ay qué pena, me faltó las citas del Observatorio Tecnológico de Monterrey, Observatorio de Innovación Educativa. Entonces ellos dicen, la innovación se da si estamos hablando de algo que va a impactar todo el contexto educativo, es decir, va a modificar toda la lógica en la que funciona la unidad académica, esa enseñanza-aprendizaje, y el cambio es drástico, entonces estamos contando de que eso es una innovación disruptiva. Es que a partir del otro año mi forma o mi método o la facultad decide que va a formar a través de aprendizaje basado en retos. Ya no es libre la manera, no, va a ser basado en retos. Incluso ese lo tiene el Tecnológico de Monterrey, se parece al aprendizaje basado en problemas. Eso es disruptivo porque entonces lleva a que cambie la óptica didáctica de cómo se va a enseñar dentro de esa institución. Obviamente, y probablemente curricularmente eso tendrá que cambiar y obviamente eso afecta también lo administrativo. Pero sucede que no, que lo que yo quiero hacer es una innovación que va a mejorar algo, una práctica dentro de la unidad académica,
¿sí? Y que está en el marco de la estructura que existe, pero es una mejora que nadie había pensado, puede ser que es nueva, es decir, usted se la inventó y no la encontraba en ninguna base de datos, o por defecto estaba en una base de datos, una práctica de otra institución, local, regional, nacional o internacional, usted dice, esto me sirve para mejorar X cosa dentro de mi unidad académica. Entonces estamos hablando de una innovación incremental. Pero lo interesante, digamos lo que hasta ahí uno dice, bueno, eso para los que trabajamos los temas de innovación, dice, bueno, es como forzado, pero interesante. Lo novedoso es estas dos formas de innovación que propone. Una que la llaman innovación paradigmática, y la innovación paradigmática la entienden es como los cambios en los conceptos que hay alrededor de la comprensión de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, según el texto, lo que manifiesta es que una innovación que es paradigmática no alcanza a ser disruptiva porque no modifica nada estructurante. No es incremental porque no dedica su atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que se centra en la manera de entender lo que usted quiera mejorar, o sea, en la comprensión de ello. Eso se conoce como innovación paradigmática. Y hay una cuarta que se conoce como mejora continua, ¿sí? Que ustedes dirán, eso como que es igual a innovación incremental. Y sucede que la gran diferencia que hay dentro de la mejora continua es que solo se centra en asuntos procedimentales administrativos de la educación, a diferencia de la innovación incremental que se centra solo sobre los temas de enseñanza-aprendizaje. ¿Que uno las puede integrar? Profe, se puede. Si usted me dice que es incremental de mejora continua, yo le creo. Lo que sí es importante es que esto nos pone un alcance, que es básicamente la intención de estos tipos de innovación. ¿Cómo así que un alcance, profe? Sí. Si usted me dice que su proyecto de innovación educativa es disruptivo, entonces yo me haré el imaginario de que usted va a reformar lo que pasa en su unidad académica en términos de lo que quiera mejorar o cambiar. Si usted me dice que es incremental, entonces uno se hará la idea de que lo que usted va a proponer es una mejora dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si usted me dice que es paradigmática, es porque entonces va a incluir una nueva forma de pensar la educación en términos de enseñanza-aprendizaje. Y si me dice que es de mejora continua, es porque va a optimizar procesos administrativos dentro de su unidad académica. Estos dos temas, en especial gestión institucional curricular didáctica, y de tipo de innovación, ¿es claro o tienen dudas? No. Bueno. No, está claro. Siendo así, profes, entonces Profe les Robinson. invito. Sí, profe. ¿Puede volverse un momentico? Tengo una inquietud entre la diferencia entre la incremental y la mejora continua. Usted hablaba de que una recaía más en los procesos de enseñanza-aprendizaje y otra tenía que ver un poco más con este marco de la administración educativa. ¿Podría ampliar un poquito más eso? Sí, profe, claro. Cuando hablamos, voy con la más fácil, la mejora continua. Cuando nos vamos en mejora continua, entonces, por ejemplo, yo genero sistemas de comunicación directos con el estudiante para cuando necesitan evaluar los sistemas de formación de profesores. Y que en tiempo real, el estudiante, por ejemplo, a través de, pero esto ya debe existir, creo yo, un juego o algo más gamificado, él pueda decir, no se tiene que meter a mares para calificar el profe, sino que uno le envía un juego gamificado en el que vea, tienes hasta las 5 de la tarde para evaluar al profe. Y ustedes como directivos, a esa hora tendrían toda la data, toda la información de todos los profes de la facultad en términos de las variables que quieran medir. Pero también puede hacer otros ejercicios. Por ejemplo, hay uno que me parece muy bonito, Medicina lo implementó, no sé si todavía lo usa, ellos hacían en una especie de georreferenciación de estudiantes para saber dónde vivían y cómo esas condiciones en las que vivían les debería de permitir darle una asesoría a la hora de que matricularan sus cursos. ¿Por qué lo hacían? Porque habían estudiantes que vivían en comunidades donde habían las famosas fronteras invisibles. Entonces, hasta las 5 les daba para entrar allá. Entonces, cuando ellos iban a matricular, les llegaba una notificación, les decía, les recordamos que tenemos un cupo reservado para estos horarios, para que no les toque un curso
de 6 a 8 que usted no va a poder asistir y obviamente lo va a llevar a una posible deserción. Miren que ahí realmente lo que se están dando son soluciones en términos de tomar decisiones desde la óptica más administrativa. Cuando hablamos de lo incremental, normalmente entonces estamos hablando, por ejemplo, voy a generar espacios así tan básicos como estos. Dentro de unas materias específicas, por ejemplo, yo que doy psicometría, tengo varios colegas que también dan psicometría, entonces los profes, uno de ellos dijo, oiga, ¿y si ponemos a los profesores, a los estudiantes a que aprendan a investigar creando instrumentos psicométricos? Ah, bueno, ok, ¿cómo funciona eso? El profe dijo, no, vea, muy sencillo. Hagamos un proyecto de aula. El proyecto de aula consiste en que le vamos a dar un tema. En este caso, un tema que se llama conductas de riesgo frente al COVID, para que ellos aprendan a crear un test de medición haciéndolo ellos mismos. O sea, como maker test, pues no podría decir, haga su test. Pero lo interesante es que los 4 grupos que existen de esa materia van a aportar en la construcción del test. Eso se sigue la misma ruta de creación del sistema de creación de un test de evaluación, es decir, la búsqueda sistemática de información, creación de banco de variables, expertos, piloto, prueba en comunidad real, sacar todos los estadísticos de validez y confianza, pero ellos van a aprender haciendo. Como era una materia que antes era súper teórica, validez es tal cosa, confianza es tal cosa, y los estudiantes, allá literal, esa era la materia en la que todo el mundo se quedaba, era el coladero. Entonces, al cambiar el método por algo más práctico, como en este caso, integrando a los 3 profes de psicometría, cambia la manera didáctica de la enseñanza. Entonces, eso se puede conocer como una innovación incremental. ¿Por qué no es disruptiva? Porque finalmente el contenido que se enseña es el mismo. Lo único que se hizo un cambio en la manera de enseñanza y una articulación con los demás profesores de la materia para que homologaran contenidos, pero también una práctica en términos de la apropiación de ese conocimiento. No sé, profe, si ahí fue un poquito más claro. Sí, muchísimo más. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué por acá por el chat? Está claro, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a pequeños grupos. Vamos a darnos este tiempito para primero familiarizarnos con el formato. Yo voy a ir pasando por cada uno de los 10 grupos, espero llegar a todos. Pero entonces, muy importante, lo primero que vamos a hacer, como habíamos hablado, es vamos a coger ese reto y lo vamos a llevar, como digo yo, a lo más detallado posible. Usted decide si usa cualquiera de estas fuentes de información que hay dentro de esta diapositiva. Si se va a fuentes de información teórica, si usa la experiencia suya, es decir, el conocimiento empírico que tiene, si usted hace su texto y comienza a poner sus ideas dentro de esa problemática, si desde su experiencia profesional, porque lo ha intervenido, entonces pone los datos, si es una reflexión educativa, si le han dicho a usted que debería hacer esa intervención, entonces hay que llamar al que le dijo a ver qué es lo que está pensando, ¿sí? O si existen resultados de investigación. Es decir, vamos a coger toda esa información y la vamos a volver reto. Porque ese reto es con el que la invitación es a que vamos a ir a preguntarle a los posibles voluntarios, beneficiados o involucrados, ¿cómo lo resolverían ellos? Vamos a cambiar la forma de crear el proyecto. Vamos a preguntarles a ellos. No vamos a decir, es una app, es un grupo vocales. No, no. Vamos a preguntarle a ver qué nos dicen, a ver qué ideas nos dan. Listo. Entonces, permítanme, Kate, ¿tú estás por acá? ¿Cómo se te ocurre, Robin? No, es que no tengo el permiso de crear grupos pequeños, me acabo de dar cuenta. Te lo pongo, igual toca manual, porque sabes que hay gente que está solita. Ah, sí, sí. Lo importante, iba a ver si es que se renombren profes con respecto a pues esta... no sé. Yo alcancé a renombrar a algunos que no se habían renombrado, pero quedan unos los profes que todavía no han definido su proyecto. Y
La profe Miriam, ¿con quién está, profe? Porque yo no veo aquí o alguien más que está en el grupo 2. No, yo estaba con Mayra Alejandra Rojo, pero yo no la veo que esté en la sala. No está conectada, profe, entonces usted también estaría solita, solamente está... Yo estoy sola. Y el profesor Edgar Alonso también está solito. Y Edwin Mora también está solo, los compañeros no... Sí, yo estoy solo. Sí, Robin, es que hay varios profes que Listo. están solitos. Pues tú me dirás igual si los... Sí, hagamos el ejercicio, llevémoslo a grupos solitos. Eso va a ser muy triste, profes. ¿Qué importa? ¿O quieren estar con otros colegas? El profe Edgar y el profe... Pues miremos a ver cuáles alternativas hay, porque yo me puedo unir a otros y trabajar. Me gusta más trabajar en grupo que trabajar en soledad, pero no le hace. Miremos a ver entre los que hay. Profe, ahí en pantalla están como más o menos los temas y los grupos que hay. Yo también prefiero trabajar en grupo y ya después me reúno con mis compañeros y les pongo en contexto para hacer el mismo ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta aquí, maestra. ¿Quién nos adopta a los profes? O si quieres, conformo un Con grupo de los solteros. Pues los solteros también tenemos derecho. Eso es una buena idea. Estoy de acuerdo. Pero no son solteros, También estoy de acuerdo. solitarios. No solteros, sino solitarios. Bueno, solitario. Bueno, entonces sí, conformémonos en un grupo y hacemos una discusión de alguno de los temas. Listo, va para eso. Se hace un ejercicio académico también. Sí, súper. Vamos para eso, profe. Recuerden ingresar a sus carpetas. Entonces nos dice, entonces que hacemos el grupo, un grupo de los que estamos solos, el grupo que se llama el 10, para entrarnos en el 10, ¿ok? Entrarían al 11. Profe, sí. Sí, ok, Kat. ¿Al grupo número qué? 11, porque el 10 al es el 11, profe. bueno, eso, al 11, uno que sea al solito 11. para que no cambiemos esto por si llegan los compañeros. Voy a renombrar también para que les quede fácil. Listo, entonces yo quedo en el 11. Con nosotros, bueno. Voy a crearle ya mismo la carpetica, mientras que vamos mandando a grupos. Profe, espere, yo me... No, es que casi todos están solitarios. Profe Olga, ¿usted en cuál grupo es que está? Porque no veo más del 6. Yo estoy con Araceli y con Cristina. Sino que la profe Cristina se tuvo que ir, profe Olga. Entonces estamos con Araceli solamente. Pero Araceli no veo a la profe Araceli tampoco. Entonces estoy sola también, otro para el 11. ¡Qué cosa! Pillaos. Ahora los voy a poner a departir, que no hay como departir. A ver. Y acá... El profe Carlos, 1, 2, 3, 4. Robin, listo, conforme 3 grupos con los profes que hay. Listo. 4 grupos, perdón. Los envío y ¿cuánto tiempo? Tú me dirás. 20 minuticos. ¿En qué grupo quedé yo? Miriam Bastidas. Profe, en el mejor grupo de todos. En el 10. El 10. ¿Cuál? Está con el profesor Edwin, con el profesor José y con la profesora Olga en el mejor. Ah, bueno. Usted sabe que para usted lo mejor, profe Miriam. Claro, hágale pues. ¿Cuánto tiempo, Robin, me dijiste? Perdóname. 20 minuticos. 20 para que regresemos. Pero esto es hasta las 4 y son las 3:48. Ah, no, entonces 15 minuticos. Yo daría menos. Porque si no, no puedes, o sea, ok. No, dale, porque la idea es que puedan conocer el formato y si lo conozcan en detalle. Bueno. Tú ya le habías puesto, les habías compartido el formato, ¿cierto? Porque en las carpetas está. No, hay unas que están vacías. Estoy aquí duplicándolos. Yo no sé por qué.
profe María. Hola, profe, qué pena, es que se me cayó el internet. ¿Qué Tranquila, hago? profe. Profe, ¿usted a qué grupo es el que pertenece? Nada, profe Cristina y Olga Francisca. Ay, con la profe Olga, ella que se sentía sola, que porque Oh. usted no estaba, imagínese. La había dejado solita. Sí, la voy a poner aquí en el grupo pequeño 3. La profe Cristina no está. No, la profe Cris se tenía que ir. Ah, bueno. Profe, ya la voy a asignar, bueno, donde está la profesora Sí. Olga para que la ayude. Chao, pues cuídese. Robin, ya te voy a pasar el rol de coanfitrión, de anfitrión para que puedas pasar por los grupos, ¿listo? Hágale. Oíste, Robin, ahorita miras el chat de Ideatón. ¿Qué han dicho? Ay, no, ese profe me va a matar. Ahorita lo miras, ahorita hablamos. Ya tienes el rol de anfitrión. Ah, espérame, es que estoy creándole los Pero formatos. no sé por qué. Ah, bueno, porque es que profe Nuria Alexandra y la profe Ángela y el profe Alejandro, yo no los había enviado o ya aceptaron, o fue que yo no los... Sí, ya, es que por allá mi grupo está como perdido, pero ya. Sí, no, profe, únase. Lo segundo, que pueda identificar el reto. Llegar a una cosa en la que realmente uno dice, bueno, esta innovación educativa le va a apuntar a esta situación. Invitación número 1, en esa identificación del reto, porque ahorita pasé por algunos grupos y estaban cambiando un poquito la idea. No necesariamente tienen que cambiar el tema de trabajo, porque recuerde que ustedes ya tienen unos árboles de problema hechos. La idea es más centrarlo, ¿sí? Y con base en ello, poder clasificarlos en términos de si estamos hablando de qué tipo de enfoque de trabajo de innovación, es decir, si es institucional, curricular o didáctica, y de qué tipo de innovación, si es disruptiva, incremental, paradigmática o de mejora. Yo ya mismo voy a coger esta presentación y se las voy a subir al Drive en la parte externa, ¿sí? De manera que ustedes, si pudieron visualizar, dentro de la carpeta de cada equipo va a estar este formato, el formato pues limpiecito. Limpiecito significa que está el tema de lo que deben de responder por cada uno de los 11 temas del perfil de proyecto, y al frente una especie de guía instructivo. Adicional, también les dejamos este ejemplo por si alguna cosa pues tienen dudas. Está el ejemplo, ¿sí? Y el Excel de donde se sacó obviamente el presupuesto y cronograma, que son la hoja 2 y 3. Yo les invito, no se vayan a enredar con este Excel. Si usted dice, a mí esa vaina no me gusta, no se preocupen, no lo tienen que usar. El formato de presupuesto y cronograma es libre, ¿sí? La idea es que lo entendamos todo, pues que sea libre, pero que lo entendamos todos. Y ya, invitación entonces. En esa diapositiva que yo les voy a enviar, porque la idea no es redundar, sino darle una herramienta, yo les dejé unas diapositivas sobre el árbol de problema, paso a paso. Yo sé que ya lo tienen, pero si quieren validarlo, o los que no lo hayan hecho, porque algunos no tuve el soporte del árbol de problema, les dejé aquí como un instructivo de cómo llevar el problema, efectos, causa, cómo convertirlos en objetivos, determinar el alcance, con ejemplitos, pues obviamente, en el ámbito de la educación. ¿Cuál es la idea entre hoy y la próxima sesión? Que ustedes logren diligenciar el formato de Word, pero para eso yo les invito, como digo yo, si desean, me escriben y conversamos. De manera que usted, con su proyecto, logremos depurar ese reto, mirar obviamente qué foco y qué tipo de innovación es, para que dentro de 8 días nos fajemos la sesión ya conversando sobre mejoras dentro de esos proyectos de innovación. La idea es que entonces nos citemos, conversemos entre hoy y el próximo lunes, ¿sí? Unas sesiones de media horita para conversar del tema, si ustedes lo requieren. En sus pantallas yo les estoy dejando mi número celular
me escriben al WhatsApp y concretamos un encuentro. 314-782-0023. Yo les invitaría a que si desean, no hay problema. Yo me reúno con ustedes en el momento que consideren. No hay problema. De manera que entre los pasos llegaríamos hasta el paso 4. Determinar el reto, preguntar en comunidad qué posible solución debería haber, realizar el árbol de objetivos y diligenciar el formato de Word. Dudas, preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, esto nos lo mandan, queda en la carpeta, una carpeta de Drive Sí, conjunta, o profe. nos lo mandan al correo. Yo ahí en Como el link, Lina. en el link que les compartí, yo les muestro de una vez, aprovechando que está por aquí. Pues sí, la pregunta es, cada formato es individual, para cada persona, cada uno llena su propio formato. Por equipos, es decir, si están en el equipo, ejemplo. Y ese equipo Yo, con uno una solo, con uno trabajo. solo, exacto. Exactamente, profe. Es decir, el equipo 1 que es Lina, Edwin y Juan, uno solo formato. El equipo que es, o sea, cada equipo es un proyecto. En el caso que son solíticos, como por ejemplo el profesor Carlos Andrés, la profesora Nuri, Felipe, la profesora Colombia, el profesor Alejandro, pues sería por ellos serían un solo equipo. Sí. ¿Qué otra pregunta? Pero, o sea, lo que pasa es que casi todos teníamos unos proyectos individuales, pero en este formato vamos a elegir uno de los proyectos y acogernos a él. Bueno, profe, ahí también hay una propuesta. Si usted decide hacerlo individual, bienvenido. Si, digamos, la iniciativa que ustedes tienen no se integra con otro y usted dice, no, esto mío es, no lo veo en ningún lado, háganle. Creamos el equipo y obviamente también hacemos la asesoría para acompañarlos. Lo que sí les pediría entonces, para ordenar el negocio, es quiénes van a estar solos, para nosotros también, y Caterina y yo tener como la claridad de cuántos equipos tenemos. Porque en este momento, bajo este primer ejercicio que teníamos, nos dan 10 equipos para poderles crear la carpetita. Pues yo brego a contactarme con Mayra Alejandra del equipo 2 y vemos si trabajamos las dos, si no yo trabajo sola. Ok, listo, profe. Porque la idea es que esta descripción que acá en grupo es 1, 2, 3, hasta el 10, es en esa carpeta que trabajarían dentro del Drive. Es decir, el equipo 1, que es este que están viendo acá, si ustedes lo abren, van a encontrar el árbol de problemas que yo tenía registrado del grupo 1, el formato de Excel, la plantilla y el ejemplo que van a diligenciar como entregable final. Y ese equipo 1, según como yo tengo registrado, pertenece a Lina, Edwin y Juan Ignacio. Aquí solo me faltaría es el equipo 10, que es el profe Alejandro, que ahorita lo ingresaré. Pero entonces, si alguno de los que están acá, insisto, van a trabajar independiente, me escriben, yo les creo la carpeta. Recuerden mi número celular, 314-782-0023. Robinson, una preguntita. Sí, profe. El formato es solamente teórico, o sea, si en los aliados yo digo que voy a trabajar con la facultad tal, no significa que para dentro de 8 días yo ya tengo que haber hablado con los de la facultad. Sí, profe, por ahora sí, porque es muy poquito tiempo y eso ya sería muy violento, pues, pero sí es intencionarlo. De manera tal que si usted me dice, yo necesito la alcaldía de Medellín, pongámosla, y ya luego lo que vamos es perfilando, porque la idea es que estos proyectos, cuando ya se haga la convocatoria y usted los vaya a presentar a la convocatoria de innovación educativa, ya esas, digamos, validaciones las tenga. Pero en este momento estamos viendo como el perfil del proyecto que usted iría a presentar al proceso de innovaciones didácticas. Listo, profe. Bueno, una cosa que sí es puntual es, si vienen involucrados puede ser así hipotético, pues el presupuesto, el cronograma, sí traten de hacerlo lo más real posible. Yo quisiera pedir un favor. Sí, profe. ¿Es posible que suban a la carpeta del diplomado la grabación del día de hoy para que los compañeros que no pudieron asistir puedan ver la grabación y poder trabajar de mejor forma en el equipo? Cate se puede.
Ay, perdóname, Robin, es que tu amigo Alexander me llamó. ¿Sí ves, Alexander? Me repiten, qué pena. Es si podemos subir la grabación de la sesión de hoy a la carpeta de trabajo. Siempre, todas están ¿Listo? ahí, profes, al día. Yo soy lo más juicioso de este mundo. No, pero sino que yo normalmente las consulto cuando llega el correo después donde ponen la evaluación y demás. Pero entonces después de que termina cada sesión usted la sube, porque la idea es que ¿Siempre? los compañeros puedan acceder pronto a ella, los que no pudieron asistir. Claro, Sí. profe, siempre se han montado ahí, están absolutamente todas. Claro que sí. Bueno, muchas Listo. gracias. O sea, profe, que si por ahí la vamos a encontrar. Recuerden, no anoten mi número celular. No, como digo yo, no se quede callado, denuncie si no entiende algo. No hay problema en que me llame a mí. Yo para eso es que trabajo en la unidad de innovación, ese es el objetivo. Me Profe escribe. Robinson. Sí, profe. Entonces, la idea es que esas plantillas que usted nos envió y también pues nos va a poner la de Excel, o sea, los dos, como realizar lo que hay allí como ejemplo, pero pues adaptado obviamente a nuestro caso, a cada uno de nuestros equipos y tener en lo posible para dentro de 8 días como un avance sobre esto y de ser posible también concertar una sesión de asesoría con usted de 30 minuticos. Eso Sí, sería. eso es, profe. Eso es, recuerden ingresar a la carpeta que les corresponde. Yo les voy a dar aquí afuera la presentación para que la tengan. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. profes, muchos éxitos. Recuerden. Muchas gracias. Otra preguntita. Profe Edwin tenía la mano levantada también. Profe, ¿el formato lo colocamos ahí en el Drive o se lo mandamos a usted por correo o lo dejamos sorpresa para el martes? Profe, aquí en el Drive, de una vez lo editamos en línea para yo irlo revisando. Por si hay alguna cosa, yo les voy haciendo ahí sugerencias. Listo. Listo, profe. Profe Edwin había levantado la mano, ¿o no? Sí, pero ya pregunté, profe. Gracias. Ah, bueno, listo. Bueno, profes, yo les deseo un excelente día. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal y agendar la cita si lo consideran necesario. Me escriben al WhatsApp 314-782-0023.